Tardes. Habla el doctor Antonio Ramírez, aquí en el programa de Respira, programa de psicología y espiritualidad. Psicoespiritualidad o psicología integral, como le llama el filósofo americano Ken Wilber, espiritualidad integral, en donde tratamos de eh, ver a la persona humana en su totalidad. ¿Qué es una persona humana en su totalidad? Bueno, una persona humana está constituida de un cuerpo, de una psique o alma y del espíritu. Ujú. Y por lo tanto, no es lo mismo el trabajo del alma que el trabajo espiritual, aunque están íntimamente ligados. El trabajo del alma es predominantemente un trabajo psicológico. Psicológico en el sentido de no solo el comportamiento, el aprendizaje, la memoria, pero incluye la imaginación, incluye obviamente la razón, la voluntad, la decisión, la memoria, eh, pero todo lo que es una dimensión inconsciente que incluye sus efectos en nuestras emociones, en nuestras predisposiciones, en lo que llamamos complejos, eh, traumas, heridas traumáticas, y los mecanismos de defensa que utilizamos para protegernos de lo que éramos vulnerables, sobre todo de niños, al ir creciendo, ¿sí? Y esos mecanismos de defensa, por más útiles que fueron en su tiempo, y algunos siguen siendo, nos bloquean, nos separan de la realidad, de Dios y de nosotros mismos. Bloquean el flujo con nuestra relación interpersonal y social. Uh-huh. Y nos desconectan totalmente con lo que llamaríamos el alma del mundo o la conciencia de todo el planeta, es decir, la creación entera que gime dolores de parto, como dice San Pablo. Es muy difícil escuchar a la creación entera, la voz de la creación entera, aunque pues ruge desgraciadamente de una forma muy violenta, como quizás sepan, el huracán que se aproxima a Jamaica, de los más grandes, nuevamente los más grandes que tenemos nota de. Hoy escuché que está tomando fuerza de 180 millas por hora, lo cual viene siendo más de 250 kilómetros, me imagino. Y pues, tenemos ahí presentes de alguna forma a la gente de Jamaica, ¿no? Como el maltrato del medio ambiente ha llevado a una expresión, a una adaptación, a un cambio en el clima, ¿no? Y que desgraciadamente, como ya lo dicen tanto Papa Francisco como ahora el Papa León, afectan a islas, a gente más pobre, ¿no? Que también es causa de migración. En fin, pueden ver cómo una visión integral de la persona puede ayudarnos a tener una visión un poco más integral de la realidad y poder percibir, como decía el Papa Francisco en el documento de Laudato Si, que todo está interconectado, interligado. Uh-huh. Entonces, la idea de que hay un yo separado, aparte, como si hubiera una personita en tu cabeza aparte de todos, pues es una delusión o ilusión que te mantiene sintiéndote aislado, separado, solo, sola, lleva a un vacío interior, un vacío existencial, ¿no? Y a una falta de sentido y de propósito. Uh-huh. Porque hay una desconexión, una desintegración de la persona, ¿no? Y nuestra religión, por más que está basada en la palabra religión, religar, que busca religar todas estas dimensiones,
a veces ha enfatizado prácticas externas devocionales y sin intencionalmente quererlo, quizás ha perdido de vista la dimensión psicológica, que la estamos recuperando. Hoy en día ya en los seminarios, en toda la formación se enfatiza la necesidad de una formación humana que en grandes términos se podía identificar como una formación psicológica, psicoafectiva, ¿no? De tus pensamientos, ideas, conectado con tus emociones, ¿no? Pero yo iría más, no solo yo, sino otros académicos, a algo un poquito más profundo, a lo que es la psicología profunda, ¿no? Ya lo mencionaba en la dimensión del inconsciente, que se manifiesta en sueños, se manifiesta de formas a veces extrañas, ¿no? Y que tiende a proyectar el problema afuera del sujeto, afuera de uno mismo. Es como ellos están mal, ellos necesitan ayuda, ella necesita cambiar, él necesita cambiar. Es un tipo de proyección, buscar siempre chivos expiatorios, de negación, esto no es cierto, esto no me pasa a mí, de justificación o racionalización, buscar excusas, y que nos llevan a una falta de conexión con nuestro ser más profundo, ¿no? Y de ahí el tema de hoy, que lo saqué de una nota de algo que estaba estudiando anoche. No le había puesto mucha atención, de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 4, donde dice, esta es una traducción y hay otras más, que tu belleza sea más bien la incorruptible, esa belleza que existe en lo íntimo de tu persona, la cual consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Creo que el título que le di al programa hoy es un espíritu amable y silencioso. Esta traducción le llama suave y apacible. Y se está refiriendo a que existe dentro de tu persona, dentro de tu ser, una belleza eh, que nada puede destruir o manchar, pues es parte de tu ADN, es decir, de tu dignidad como ser humano y como hijo e hija de Dios. Es decir, creados a la imagen y semejanza de Dios, todos poseemos, y eso te incluye a ti, una belleza innata, es decir, no adquirida, sino una belleza interior que, que dice adorna tu alma. Adorna tu alma, que consiste en un espíritu amable, ¿no? Silencioso. Ahora, menciono esto porque hay una tensión entre lo que parece opuesto. Entonces, ¿cómo mantener un espíritu? ¿Cómo estar en contacto con tu verdadero yo? ¿Cómo descubrir tu verdadero yo? Y estar en contacto con ese espíritu suave, amigable, amable, silencioso, es decir, en paz. Uh-huh. eh, y entrar en contacto con tu belleza original. Tú tienes una belleza original. La podemos ver en los bebés, ¿sí? ¿Sí? En la gente inocente, ¿sí? En la gente sencilla, brota esa belleza en ancianos que han caminado, ¿no? Que han vivido, que han madurado. Se percibe una belleza del alma, ¿no? Eh, pues esa la tienes tú. Ahora, vivimos en un contexto social de ruido, de acelere, de polarización, de polémicas, de discusiones, de violencia, de mentiras, ¿no? Entonces,
todo esto causa un tipo de lo que llamamos disonancia cognitiva, es decir, esto que está sucediendo no es normal, no es normal, ¿no? Muchas de las cosas que están pasando a un nivel internacional y a nivel nacional no es normal. Cosas que se están diciendo, cosas que ahorita a punto de quitar el SNAP, ¿no? La ayuda en los alimentos, ¿no? O sea, esto no es normal. Ujú. Y algo en tu persona lo sabe porque vivimos con mucho ruido, con agitación, con ansiedad o con vacío o un tipo de fatalismo de pues, no se puede hacer nada o de negación. No, yo no veo las noticias, yo no quiero saber nada de eso porque como querer meter la avestruz, ¿no? La cabeza abajo de la arena, ¿no? Este, obviamente se aconseja, y lo quiero afirmar, que limitemos nuestro consumo de información, de noticias, ¿sí? Es demasiado violento para nuestra psique, demasiado fuerte. Y que seamos críticos en qué información estamos observando, ¿no? Es que viene el Internet, y que viene el Internet, y que en el podcast dijeron, y pues hay que ver de dónde viene, ¿no? ¿Quién está diciendo qué? A sabiendas de que hay medios de comunicación que realmente están muy manipulados por muchos intereses monetarios y políticos, ¿no? En fin, nos vivimos en todo este caos, ¿sí? En este caos, y no hay que perder nuestra alma, hay que cuidar nuestra alma y esa belleza interior, cuidar ese espíritu amable y silencioso que sabe escuchar, que sabe estar atento, que sabe contemplar, que sabe estar quieto, ¿no? Y nuevamente la invitación y la exhortación a tomar esos 20 minutos diarios de silencio, de quietud, ¿no? Para serenarte, para entrar en contacto con esa belleza interior que Dios te ha dado y que se percibe cuando estás en contacto con ese silencio, con esa paz interior, pues, ¿no? Que se encuentra, ya lo decía el Papa Francisco, en tu corazón. No perder el corazón. Otra forma de decir es no perder tu alma. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo y perderse? ¿No? Y todos tenemos esa tentación y por el ritmo que llevamos es muy fácil dejarte llevar, eh, lo digo, me incluyo ahí por el entretenimiento y el deporte. Ayer 18 entradas de béisbol y eran la 1:30 de la mañana. Me costaba trabajo pagar la tele, ¿no? Muy bonito el deporte, pero como que hay que ponerle límites, ¿no? En fin, entonces, empezar por ahí, ¿no? Tienes esa belleza, hay dentro de ti un espíritu amable, ¿sí? Amoroso, compasivo y pacífico. Esa es tu naturaleza original, ¿sí? Ahora, dañada por la vida y por la sociedad, es muy fácil desconectarte de ti mismo. Uh-huh. La palabra psicológica es disasociarse. Es como estar desconectado de esa belleza, de esa paz, ¿no? Entonces hay que buscarla eh, caminando en la naturaleza, contemplando belleza, arte, buena literatura, meditación, oración contemplativa, oración de quietud, una participación eh, contemplativa de la Eucaristía, uh-huh, y de todas nuestras prácticas sacramentales y devocionales, ¿no? Ir encontrando tus disciplinas espirituales. Uh-huh. Entonces, hay esta tensión entre lo que somos y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Uh-huh. Y que nos puede llevar a
a un enojo, a una indignación que es santa, que es correcta, que es natural, como que esto no debe de pasar, esto no tiene sentido, esto es injusto, ¿no? Pero no quedarnos ahí en el enojo o en la indignación, sino ir un poquito más profundo y descubrir que abajo de la indignación, del enojo, hay dolor, hay lo que en la Biblia se llama lamentación. Sí, hay un libro que se llama en la Biblia, el libro de las lamentaciones, ¿no? De cuando el pueblo de Israel está exiliado, ¿no? Que después de llegar a la tierra prometida, cae en la idolatría del poder y de la gloria y del dinero, del oro, pues en ese entonces, y pierde todo y vuelven a ser exiliados, ¿no? Están lamentando lo que han perdido. Estamos en ese periodo de lamentación. Y lo que dicen es que esto hace este proceso de dejar que el enojo llegue a la lamentación, hace un tipo de, se metaboliza y produce oro, uh-huh, produce compasión, sabiduría, visión. Y eso habla mucho el Papa León ahora, de tener una visión que vea un poquito más allá de lo que está sucediendo en nuestro enfrente. Ver lo que pasa, pero ver un poco más adelante, más allá, más a fondo, ¿no? Lo que se llama el ver la realidad, el ver la realidad. Ahora, en ese contexto quisiera compartir con ustedes también mi experiencia de la semana pasada, en donde participé en una conferencia nacional de la Asociación de Directores Diocesanos de la Pastoral Hispana, directores diocesanos de la Pastoral Hispana, ¿no? Y donde estuvieron representados, me parece, creo que 87 diócesis. Esto fue en Nueva Jersey, Newark se llama el lugar. Había más de 30, 40 sacerdotes y había cerca de 15 obispos, no estoy seguro. Uh-huh. Y el tema de la conferencia se llamaba Peregrinos de la Alegría, anclados en la esperanza. Peregrinos de la Alegría, anclados en la esperanza. Entonces la reflexión es, ¿cómo podemos peregrinar, caminar juntos? Eso es sinodalidad. Con alegría, en medio de lo que estamos viviendo, y anclados en la esperanza, ¿no? Yo diría que el tema central fue la esperanza. Cabe repetir y mencionar que estamos en la Iglesia Católica viviendo un jubileo, un año santo de la esperanza. Como que el Papa Francisco intuía, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, que había que fortalecer nuestra esperanza, dado que estamos, como decía, he oído al arzobispo Gustavo Siller de aquí de San Antonio decir, navegando aguas fuertes, ¿no? Aguas turbias, ¿no? Aguas bravas, fue la frase que él utilizó. Uh-huh. Hago un paréntesis porque hoy él va a hacer la visita pastoral a Mac, hoy en la tarde. Vamos a tener misa en Saint Paul y luego ahí en Mac va a haber un evento donde el arzobispo va a hablarnos a los maestros y a los estudiantes de Mac, Mexican American Catholic College, y estoy muy interesado a ver qué enfoque le da a él, ¿no? Que estoy seguro que está en línea con el Papa Leo, ¿no? Que está pidiéndonos a la Iglesia en Estados Unidos que hablemos con más fuerza, con una sola voz en denunciar la injusticia contra los inmigrantes y declararnos en favor de los derechos humanos, de la dignidad de la persona y de ser solidarios con muchas personas que quizás muchos de ustedes conocen, que están viviendo con mucho temor, ¿no? Hablábamos allá en la conferencia cómo la mayoría de los hispanos llevamos nuestro pasaporte ya cuando viajamos, ¿no? Aunque sea al interior de Estados Unidos, o el green card, o alguna documentación. Entonces,
El contexto de la conferencia fue en la metodología teológica que viene desde Latinoamérica, desde los documentos de Puebla, Medellín, de ver la realidad, discernir y juzgar y cómo actuar. Uh-huh. De ahí vino primero la homilía del obispo Avilés de Brownsville, que me parece que él tiene un puesto importante en la conferencia episcopal, que trabaja en favor de los inmigrantes, ¿no? Y refugiados. Y dentro de muchas cosas que dijo en su homilía inicial, fue que él escuchó al Papa Francisco decir una frase que le impactó mucho. La frase era: tener esperanza es un riesgo, decía el Papa Francisco. Tener esperanza es un riesgo, pero yo estoy dispuesto a tomarlo. Yo estoy dispuesto a tomar ese riesgo. ¿Por qué? Por Cristo. Porque nuestra esperanza es Cristo, la persona viva, ¿sí?, del resucitado, ¿no?, de Cristo resucitado. Ahí está la esperanza. Y como dice San Pablo, la esperanza no falla, porque el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. ¿A qué se refiere? La luz, la verdad de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, te revela que en medio de estas situaciones, no a pesar, sino a través de estas situaciones, Dios está interviniendo en la historia. El mismo obispo Avilés hablaba de que cuando hablamos de ver la realidad, dice, hay que mirar, no con una mirada solamente sociológica, ¿no?, o sociopolítica, mucho menos basado en nuestro ego, una mirada egocéntrica o narcisista, sino más bien tener la mirada contemplativa al ejemplo de María, ¿no? Una mirada de fe, de amor y de esperanza, una mirada que puede ver luz y sombras a la vez. Uh-huh. Y con eso en mente estuvo muy bonito porque trajeron representaciones o advocaciones de la Virgen María en, ¿cuántos serían? 27, 33, me parece, diferentes países, como la Virgen de Luján, de Argentina, de Copacabana, de Bolivia, la Virgen de Aparecida, de Brasil, la Virgen del Carmen, de Chile, la Virgen de los Ángeles, de Costa Rica, la Virgen de la Caridad, de Cuba, en fin, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen, por favor. No es cuál es mejor o peor, ¿no? Pero cada país tiene su propia mística, pues, mariana, ¿no? Entonces, ver como María. Y en ese contexto, el doctor Alejandro Aguilera Titus, que es, me parece, subdirector de los asuntos hispanos en la Conferencia Episcopal de los Obispos, dio la primera plática. Y algunas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Primero fue que acaban de ir a Roma a hablar con el Papa Leo. Y hubo paneles, hubo o sea, diálogos, etcétera, pero que lo que él le llamó fue algo que se hablaba de que hay tres realidades. Cuando hablamos de ver la realidad, decía él, es que hay tres realidades que hay que tener en cuenta. La primera realidad era la realidad conocida, ¿no? Y lo ponía en el contexto sobre todo de la pastoral hispana, de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Pero se puede aplicar a otras naciones y denominaciones. La realidad conocida era como que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Estados Unidos, el quinto encuentro, mucho entusiasmo, el Plan Nacional Pastoral Hispano, mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha fuerza, ¿no? La sinodalidad que venía, la enseñanza del Papa Francisco, ¿no? Y luego la segunda realidad, dices que esa primera realidad conocida ya no existe. Y ahí sí fue muy claro y muy firme, ¿no? Esa realidad ya no existe. Porque la realidad presente es una realidad incierta.
que está basada sobre todo en el temor y en lo que él dijo muy fuerte. Dijo, en una persecución sistemática, intencional del inmigrante, y en particular de los hispanos en los Estados Unidos. Una persecución sistemática e intencional en contra de los inmigrantes y en especial de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos. Es algo que, en mi opinión, no toma mucha sabiduría darse cuenta. Desde 2015 que se empezó a anunciar esta nueva ideología, ¿no? O nueva o vieja ideología de volver atrás, de Make America Great, y que los que veníamos de México y de otros países éramos criminales, ¿no? Entonces se ha creado una narrativa de que nosotros los hispanos, y en especial los inmigrantes, somos criminales, les quitamos el trabajo, queremos reemplazarlos, etcétera, etcétera. Lo cual crea una gran desconfianza y se ve con el presupuesto que está dirigido a ICE, ¿no? Que es más grande que todos los ejércitos del mundo. Es más grande, es el número 5, el quinto lugar del presupuesto para un ejército nacional en todo el mundo. Entonces, esto es algo que vemos todos los días en las noticias, que no solo inmigrantes extranjeros, o sea, sin papeles, pero ciudadanos americanos están siendo detenidos. Entonces, el punto era, hay una realidad incierta, fundada en el miedo y en quitarnos esa paz de la que hablábamos al principio, que quería quitarnos el contacto, yo diría, con lo que ya sabemos, que tenemos dignidad, que todo ser humano tiene dignidad, y que esa dignidad le viene de Dios, ¿no? Y que en todo ser humano hay una belleza, y hay un espíritu amable, pacífico. Entonces, eso se nos quiere quitar y necesitamos protegerlo. ¿Cuál es la tercera realidad? Pues es una realidad que hay que crear, decía el doctor Aguilera. Una realidad nueva por crear. ¿Y qué horizonte más allá podemos tener que alimente nuestra esperanza? Y se centró en 2 eventos que coinciden. En el año 2031 se va a festejar los 500 años de la aparición de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Y a la vez se vamos a celebrar los 2000 años de la redención del Señor Jesús. Estos 2 eventos que están por venir, dice, nos deben de inspirar, y hay muchos planes y programas, sobre todo en Latinoamérica, preparándonos para estos eventos milagrosos que trascienden lo que está sucediendo. Como en una situación, decían varios oradores, imposible como la que se vivía en el país naciente de México, donde estaba toda una cultura española, una cultura totalmente diferente a la cultura de los indígenas que vivían en lo que ahora es México. Una situación imposible. La Virgen de Guadalupe fue capaz de reconciliar estas dos culturas de alguna forma, ¿verdad? Y de crear una nueva raza y una nueva nación. Que estamos en vistas y en espera de que esto vuelva a suceder en el mundo, pero en particular aquí en los Estados Unidos, ¿no?
en donde esta lucha de culturas, esta polarización que parece imposible reconciliar, que la Virgen de Guadalupe vuelva a manifestarse para traer la paz y ayudarnos a recuperar la paz interior, la belleza interior, que está descrita como en un espíritu amable y silencioso, es decir, en quietud, no alterado. Créanme que esto no es fácil para nadie, que estamos trabajando todos en esto y que a veces uno lo vive mejor que en otras ocasiones, pero todos somos susceptibles a perder esa paz interior y caer en el activismo y en el trabajo y en los viles y en esto y en lo otro y toda la problemática, y perder la paz y perder la esperanza, que de alguna forma es lo que esta situación quiere llevar a cabo. Entonces, tres realidades. La realidad conocida, yo diría la realidad más profunda de quiénes somos. ¿Sí? Esta nueva realidad de que la situación es incierta y caótica. Y una realidad nueva que hay que crear. La segunda plática también estuvo muy, muy interesante porque la dio, bueno, primero la dio un mexicano, representante del Vaticano, un filósofo, antropólogo y académico de la Ciudad de México, que se llama el doctor Rodrigo Guerra. Creo que es secretario de la Pontificia de Latinoamérica en el CELAM, y su trabajo mucho es en la línea de la ética social. Entonces, ver, nuevamente él repetía, con fe, discernir con esperanza y actuar con amor. Y que la fe misma es un método de conocimiento. Es decir, podemos conocer la realidad a través de los ojos de la fe, de la esperanza y del amor. Esa mirada contemplativa, ¿no?, de María. Y entonces él hablaba sobre la misericordia como la característica central de Jesús. Hablaba del querigma, que era necesario recuperar el primer anuncio, el querigma, para poder escuchar la buena nueva del amor de Dios, la salvación en Jesús, que nos llevara a tener un principio claro, que es la protección de la dignidad de todo ser humano. Y que lo que él veía desde el Vaticano y de los diálogos con los obispos era que hay un tipo de purificación de la fe, que nos está llevando a desprendernos de seguridades y certezas que teníamos anteriormente, ¿no? Y citó varias cartas, una en particular del Papa Francisco, que según lo que él decía es que algo que no había sucedido anteriormente nunca, que un papa se dirigiera tan claramente, bueno, en este caso a los obispos de Estados Unidos, directamente para enfrentar esta situación de la persecución a los inmigrantes, ¿no? Y que el Papa Leo retoma esa enseñanza del Papa Francisco e insiste que los obispos y los católicos en Estados Unidos tenemos que hablar con una misma voz, una voz que brote de un espíritu amable y apacible y silencioso. Esa es la tensión, cómo mantener ese espíritu amable en paz y hablar con verdad ante una situación de injusticia, ¿no? Y creo que, si me permiten compartir lo que yo percibo del Papa Leo, es que ese es su espíritu. Es silencioso, es amable, pero bien sabio. Y está hablando con verdad, con mucha autoridad, pero con mucha caridad, ¿no? Suavecito parece ser. Si pueden leer todo lo que está diciendo el Papa León ahorita acerca de los migrantes, de los pobres, del medio ambiente, de la educación, de buscar la verdad sinodalmente, de saber escuchar y discernir y ser creativos,
van a poder percibir ese espíritu bello, amable y silencioso. Y que hablaba este filósofo académico de que el cristianismo, desde la tradición judeo-cristiana, tiene un matiz de migración, así lo enfocó. Y dijo, la primera migración, salida de un hogar, sucedió, esto no creo que, bueno, yo no lo había oído, en la migración de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la encarnación. Que la Santísima Trinidad estaba muy feliz, gozando en su naturaleza impecable, ¿no? Pero la creación gemía en dolores, ¿no? Y deja el seno de la Trinidad, la segunda persona, migra de su hogar para venir al encuentro del ser humano que sufre. Eso se me hizo muy interesante. Luego habló mucho sobre el éxodo, la experiencia del pueblo de Israel esclavizado, oprimido por el faraón, por el poder, y dice, Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y lo viene a liberar de la opresión, ¿verdad? Y ellos tienen que emigrar a una tierra desconocida, que sería la tierra prometida. Y obviamente Jesús, María y José, cuando tienen que dejar Israel, ¿verdad? Y huir y refugiarse en Egipto, ¿no? Migrantes y refugiados. Entonces dice el Papa Leo que Dios es un Dios migrante y un Dios refugiado, fuerte. Y Jesús, que es el rostro de Dios, vive la experiencia de migración y de refugiado. Entonces ahí empieza a hablar un poco más fuerte de la importancia de la encarnación. Y luego dijo algo que el Papa Leo está diciendo que tampoco había escuchado con mucha claridad de la presencia real de Jesús en el inmigrante, en el refugiado, en el pobre y en el que sufre. ¿No? Presencia real de Jesucristo en los más vulnerables. Creo que es de Juan Pablo II, me parece que lo dijo. Presencia real de Jesús. Por lo tanto, los que sufren, los pobres, y que incluye, ¿se acuerdan cuando hablamos del pobre interno, de la parte tuya interna? Es un sacramento de Dios. Es un sacramento de Jesucristo. Es decir, es un lugar donde podemos encontrar la gracia invisible, el amor invisible de Dios, en el que sufre y te incluye a ti y a los tuyos. Ahí podemos encontrar a Jesús. Y al encontrar a Jesús, renace la esperanza y renace la alegría, como dice el Papa Francisco en el gozo del Evangelio. Entonces, esto se necesita una visión, a veces digamos sobrenatural, que no es irracional, pero que va más allá de la razón transracional, ¿sí? Trasciende tu razón. El descubrir la belleza de la persona en medio de su sufrimiento, y en esa belleza descubrir que esa belleza proviene de Dios, pues todo lo bueno, bello y verdadero proviene de Dios. O sea, cuando tú tienes contacto con la belleza, tienes contacto con Dios. 4 verbos que el Papa Francisco insistía, ¿no? ¿Qué hacer en estos momentos, no? De primero hay que tener una conciencia rectamente formada, ¿no? Estar muy claros. Que va de acuerdo a la dignidad humana, a los derechos humanos, y que va en contra de esa dignidad, de esa belleza original de la que estamos hablando. Y por lo tanto, ¿qué hacer con el inmigrante, con el que sufre? Cuando digo del inmigrante es como si no solo estoy hablando de alguien más, sino estoy hablando de mi familia, de la tuya probablemente, o de nosotros mismos, ¿sí? Acoger, primero que nada hay que acoger, ¿no? Al ejemplo de Jesús.
Y dio el ejemplo de la mujer adúltera, como Jesús la acoge y no la condena, igual que a la mujer samaritana. Igual que toda la vida de Jesús, Jesús acogía al pecador, al que sufre, ¿verdad? Segundo, acoger, proteger. Tercero, promover. Y cuarto, integrar. ¿Sí? Acoger, proteger, promover e integrar. Eso es lo que nos corresponde hacer como católicos, como cristianos, según la enseñanza de la Iglesia, según el Evangelio. Volviendo atrás, hay que acoger al pobre interno que sufre, a estas partes que están heridas. Hay que protegerlas, hay que promoverlas, y hay que integrarlas. ¿Sí? Y al externo, al exterior, hacer lo mismo. Nuevamente, utilizó la imagen de la Virgen María de Guadalupe, ¿no? Que se le presenta a un laico marginado, a un pobre, que es Juan Diego, y lo llama a que él evangelice al obispo, ¿verdad? Y que María le dice, quiero que me construyas aquí, y lo traducía del náhuatl, no solo un templo, sino una casita sagrada. Pero que la referencia a esa casita sagrada no era solo ser una basílica o un templo, sino una casita sagrada, es decir, un lugar donde puedan habitar en paz, y en justicia y en dignidad todos sus habitantes, ¿no? Especialmente los indígenas, ¿no? Pero conviviendo con la otra cultura que estaba presente. Hoy en día 46% de los católicos en Estados Unidos tienen origen latino. Entonces, que nuestra misión, y la misión tuya y mía, no es en la sacristía, por más buena, todo, es decir, todos los movimientos, todo lo que hacemos al interior, sino que realmente la misión es la transformación del orden cívico y político. Y que para eso nos hace mucha formación. Porque muchos piensan que servir a Dios es estar en la sacristía, estar en las cosas adentro de la iglesia. Dice, no, la banqueta y no la sacristía es el lugar de la santificación del laico. Pedirle que estorbemos menos a Dios. Sinodalidad al interior, escucha, oración, y solidaridad al exterior. Y unirnos a cualquier movimiento popular, sea secular, y que, decía él, que quizás tenga elementos cuestionables, pero unirnos a estos movimientos que brotan para trabajar por la justicia, ¿no? Por la verdad, por la reparación y por garantizar que esto no se vuelva a repetir. Por lo tanto, el énfasis era una formación en la doctrina social, ¿sí? Para tener una conciencia crítica de la iglesia en un movimiento, una movilización práctica. No sé si vieron recientemente en Washington, en Pensilvania, hubo una marcha de católicos uniéndose, dando testimonio de lo que está sucediendo, ¿no? A través, esto lo dijo Norma Pimental, no sé si la conocen, es la monjita que trabaja en la frontera, en Brownsville, ¿no? Que era muy amiga del Papa Francisco y es alguien que aboga mucho por los inmigrantes. Decía, es que hay que descubrir que dentro de nuestros corazones existe una ternura y una compasión que está sellada en nuestra naturaleza. En la naturaleza original tuya hay, ya decíamos, belleza. Y ella dice, hay compasión y hay ternura. Entonces, cuando actuamos desde ahí, estamos integrados, pues somos más humanos, eres más tú. Cuando actúas con violencia, con resentimiento, es cuando eres menos tú, es cuando estás más desconectado de ti mismo, ¿no? Entonces el llamado nuevamente en este trabajo de psicoespiritualidad es que hay que conectarnos con nuestro verdadero yo, ¿verdad?
con esa compasión que existe dentro de tu verdadero yo. Cuando eres compasivo, estás actuando de tu verdadero yo. Entrar en contacto con ese espíritu amable, con ese silencio interior, ¿sí? Y con ternura, con compasión. Pues eso está inscrito en nuestros corazones. Y finalmente, pues nada más que enseña, decía, estamos viviendo en lo que se llama la neblina de la guerra, dice, que cuando hay una guerra, una batalla, no podemos ver con claridad. Hicieron un panel y a mí me tocó mucho el obispo de Victoria, no recuerdo su nombre, aquí de Victoria, Texas, que estaba hablando de acompañar a migrantes a la corte o a centros de detención y se soltó llorando ante lo que, a las historias y ante lo que él está viendo, ¿no? Americano, por decirlo así. Me lo encontré en el elevador y le dije que le agradecía mucho ese testimonio que había dado, ¿no? Y gracias a Dios, pues nosotros en MAC estamos trabajando, colaborando con él, ¿no? Cómo mostrar solidaridad, ¿verdad? Y luego unos principios básicos de la migración que se nos dieron, según la enseñanza católica, ¿no? De que todo mundo tiene derecho a migrar, tiene derecho a encontrar en su país natal oportunidad para una vida sana, pero si no la encuentra, tiene derecho a migrar. Es un derecho humano, que cada país tiene obviamente el derecho de tener leyes que protejan, siempre y cuando se protejan la dignidad y los derechos humanos de todo ser humano, y países ricos tienen la obligación de acoger, ¿verdad?, según el catecismo, a los más pobres y necesitados. Bueno, me puedo pasar aquí y seguir con mis apuntes, pero quería compartir esto, ¿no? Y lo resumiría con 2 puntos, es contemplación y acción. Contemplación, visión sobrenatural de Dios, como Dios misericordioso, tierno, cercano, ¿sí? Como con infinito amor por ti, un Dios Padre, ¿verdad? Pero también una contemplación de tu bondad original, tu belleza original, tu ternura original, ¿no? Eso es lo que eres, no lo pierdas, ¿no? Protégelo, guárdalo, ¿sí? Ver la realidad, porque si lo descubres en Dios, en ti, esto te va a ayudar a descubrirlo en los demás, y en particular lo que llamamos la preferencia, la opción preferencial por el que sufre, por el marginado, por el vulnerable, por el excluido, ¿no?, por los pobres, el pobre interno, partes exiliadas nuestras, y la gente que sufre a nuestro alrededor. Y que esta visión nos ayude ante una realidad difícil, tener la esperanza, anclados en la esperanza de que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, y nos lleve a una acción que brote no del enojo, de la violencia, del resentimiento, sino una acción que brote de la compasión, la solidaridad. Pero el cristianismo no es una religión pasiva. Primer acto sí ser pasivo para recibir la gracia, el amor de Dios, pero que si es real, te va a mover a actuar por el bien de los demás, por el bien común, ¿sí? En especial por aquellos que más sufren. Bueno, espero que esto más o menos haya tenido sentido, lo vamos a seguir explorando. Quisiera ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría responder en este momento. Aquí hay varias. Dice, ¿qué? Que hay que decir, decía, el padre Rojas decía que no se podía decir en voz alta que solo son 3
vírgenes las que son aceptadas en su totalidad por la Iglesia, es decir, no vírgenes, sino apariciones, ¿sí? Las advocaciones de todas las vírgenes son de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, son como aspectos de la Virgen María, ¿sí? No es que se haya aparecido otra virgen, ¿no? La Virgen del Carmen, que es, el Carmen es el lugar del desierto donde iba Elías a orar, ¿no? Donde se fundaron los carmelitas, la Virgen del Rosario, que nos invita a rezar el Rosario, la Virgen de la Caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Manifestaciones marianas, no las apariciones oficiales. Pero dentro de las apariciones oficiales, pues está la aparición oficial de la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Qué significa realmente tener un espíritu tanto amable como silencioso y de qué maneras podría la práctica activa de estas cualidades influir en las relaciones e interacciones de una persona en las redes sociales o en la vida cotidiana? Bueno, espero que sí hayamos profundizado en qué significa tener un espíritu amable, dócil, ¿no? O sea, descúbrelo, no es como algo que tienes que hacer o fingir o aparentar, sino es lo que eres. Uh-huh. ¿Ven? A veces cuando el cristianismo es como imitación de, como actuar como, no es auténtico, sino que tu ser más auténtico es ese espíritu amable, silencioso, tierno y compasivo. Entonces es recuperar lo que ya eres, reconocerlo y recuperarlo y protegerlo. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues poniéndote en contacto contigo mismo, ¿no? Con Dios, en la naturaleza y en el silencio, en la quietud, en la respiración, en el vivir en el aquí y en el ahora, ¿sí? La lectura divina, la lectura de la escritura meditada. Les recomiendo la lectura de los documentos del Papa Francisco y ahora del Papa Leo, las nuevas cartas que está sacando, sus homilías. Medítenlas, a ver qué les dice Dios ahí. Eso va a renovar tu espíritu. Uh-huh. Entonces, renueven su mente, renueven su corazón por medio del espíritu, ¿no? Porque nos desconectamos, ese es el punto, con nuestra razón, nuestras ideas, nuestras opiniones y con las situaciones que acontecen, ¿no? Que son sumamente violentas. Entonces, es como cuidar eso, ¿cómo le hago para cuidar esto, ¿no? ¿De qué me alimento? ¿A quién escucho? ¿No? Y en las redes sociales, pues obviamente hay muchas cosas buenas y otras que pues son violentas, que son agresivas y tratar que uno, si vas a hacer algún comentario, brote de ese lugar de paz, ¿no? Y confieso que a mí me falla muchas veces, ¿no? Que me desespera y que juntas me frustro, ¿no? De por qué no hablamos de estas cosas más a fondo, ¿no? Nos quedamos como en la superficie o en la hora de la junta y que quién va a traer los tamales y que también tiene su lugar, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero ¿para qué hacemos todo esto? Pues para procurar cuidar nuestra sanidad espiritual, psicológica, nuestras relaciones interpersonales, porque se habló mucho de la familia, ¿no? La familia como el núcleo central de la sociedad y que en todas estas deportaciones, pues, ¿qué es lo que se separa? Pues la familia, ¿sí? ¿Qué es lo que se rompe? El núcleo central de la sociedad, que es la familia. Uh-huh. Y tratar de vivir desde ahí, que no lo vamos a hacer siempre bien, que nos va a fallar mucho, pero no darse por vencido, ¿no? Saber que Dios nos perdona, nos comprende y que es un trabajo diario, ¿no? Día con día, ¿no? Y que Dios es el que realiza esta conversión, este cambio, recuperar nuestra bondad y belleza original que se puede experimentar con un espíritu apacible, amable, silencioso, es decir, quieto, calma, ¿no?
¿Cómo podría la práctica de la amabilidad y el silencio interior fortalecer la resiliencia y en el sentido de pertenencia de una persona inmigrante cuando enfrenta desafíos de adaptación y discriminación en una nueva sociedad? No, hombre, esta pregunta pues está para escribir un libro. Volver a lo mismo, lo que estoy diciendo, ¿no? Y perdón que se me acaba el tiempo, pero es encuéntrate. Y encontrándote vas a encontrar a Dios, o encuentra a Dios, y si en verdad lo encuentras, te vas a encontrar a ti. Y vas a descubrir que en ti hay una belleza que Dios imprimió en tu ser, ¿verdad? Y no solo en ti, sino aquellos que te rodean. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto, pues mediante la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.